El crecimiento demográfico, industrialización y uso de energía. El crecimiento demográfico es el aumento de la población de un determinado país durante un periodo. Se mide por medio de la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad más el saldo migratorio, dando como resultado el crecimiento demográfico. Pero este crecimiento tiene consecuencias. Una de las principales es el consumo de los recursos naturales más la contaminación que éste provoca. En el año 2000, en México existían 97.5 millones de mexicanos. Para el año 2009, 107.6 millones de personas y se estima que para el año 2020 seremos 112 millones de personas. México se encuentra en uno de los principales países más poblados del mundo, ocupando el lugar número 11. El crecimiento de la población provoca el consumo sin medida de la energía de nuestro país y las insaciables necesidades del hombre, generando que la industria en México cada vez sea mayor. La industria reviste una enorme importancia para México. Ha sido en gran medida la impulsora de la urbanización del país. En México, las industrias serán el principal sostén del Producto Interno Bruto, el PIB, y en materia de empleo es el sector en el cual se encuentra ocupado la mayor parte de la población. Es tal el desarrollo alcanzado por las diferentes industrias que la demanda de mano de obra aumenta cada día más. La industrialización es la base del desarrollo económico y social. Sin embargo, este proceso afecta el medio natural por ocupación de espacio, utilización de recursos, materiales y contaminantes. Es evidente que la extracción de los recursos naturales altera el ecosistema, produciendo un cambio en su estructura, modificando su dinámica y generando la pérdida del recurso de la tierra para la producción del alimento. Es por ello que las sociedades industrializadas actualmente demandan y utilizan cantidades indecentes de energías destinadas a hacer funcionar las máquinas, transportar mercancías y personas, producir luz, calor o refrigeración. Su consumo ha ido creciendo continuamente, paralelamente a los cambios de los hábitos de vida y formas de organización del consumo social. La energía se define como la capacidad de llevar un trabajo, a su vez como desplazamiento. La energía se puede obtener del petróleo, hidroelectricidad, gas natural, carbón, vientos, bosques, radiación solar y combustible nuclear. Sin embargo, la energía ha pasado a lo largo de la historia de ser un instrumento al servicio del ser humano para satisfacer sus necesidades básicas a ser la gran amenaza, motor y eje de la problemática mundial. Estos tres factores son de suma importancia en nuestras vidas, ya que según el crecimiento de la población, se verán las necesidades de las personas y la utilización de los recursos. Para evitar la sobrepoblación, se opta por crear conciencia a las personas creando una cultura de planificación familiar, para evitar el sobrecrecimiento demográfico, ya que esto será la base para la utilización de nuestros recursos. Fenómenos naturales. El principal fenómeno natural en Tabasco son las lluvias, ya que el estado es el de mayor complejidad hidrológica de México, por estar constituido por una amplia planicie costera
por el que escurren las corrientes provenientes del sur del territorio, particularmente del estado de Chiapas y de Guatemala. De allí provienen los dos principales ríos, el Grijalva y el Usumacinta. Ambos ríos se unen en uno solo antes de su desembocadura. Esta región constituye un gran pantanal, conocido como los pantanos de Centla, de enorme diversidad biológica. En este municipio hay mucha afectación debido a la crecida del río Usumacinta y las familias de dicho municipio reciben ayuda humanitaria por parte del gobierno del estado, el cual ha refrendado su compromiso por permanecer atento a sus necesidades. Existe también una necesidad de insistir a la Comisión Nacional del Agua para que construya las obras hidráulicas pendientes, ya que si bien las protecciones existentes han mitigado los riesgos en Villahermosa por el derrame de los ríos, se necesitan obras de control hidráulicas en muchas partes del estado, sin olvidar la inundación de Tabasco y Chiapas a partir del 27 de septiembre de 2007. A causa de crecidas históricas en los ríos que recorren ambas entidades y terminó el 15 de diciembre del 2007. Aunque la emergencia culminó el 27 de septiembre, cuando finalizó el rescate de personas, la inundación de la ciudad culminó hasta el 15 de diciembre del 2007, fecha en la que se terminó de extraer el agua de las calles de la ciudad de Villahermosa. Dicha inundación es considerada como el más grave desastre natural enfrentado por el Estado mexicano en más de 50 años, constituido por inundación de la planicie tabasqueña, ya que las corrientes sobrepasan sus máximos históricos a causa de fuertes lluvias ocurridas en su territorio y en las zonas altas del vecino estado de Chiapas. La crisis de la inundación comenzó el 31 de octubre del 2007 al inundarse la capital del estado y la principal ciudad, Villahermosa, que en conjunto con las zonas rurales y restantes municipios afectados, da como resultado la inundación del 80% del territorio del estado. El 15 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador presentó una demanda penal en la PGR por la tragedia de Tabasco, señalando como presuntos responsables a Felipe Calderón Hinojosa, a los expresidentes Vicente Fox, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, a los secretarios de Energía y Medio Ambiente, a los directores de la CFE y de la Comisión Nacional del Agua y a todo aquel que pueda haber incidido por irresponsabilidad o negligencia en las inundaciones que afectaron a miles de tabasqueños. Los titulares de la CFE y de la Secretaría de Energía beneficiaron con jugosos contratos de generación de electricidad a las empresas extranjeras, lo que ocasionó corrupción y conflicto de intereses. Por lo tanto, las presas de la Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas tuvieron agua a un nivel más allá de lo recomendable. Por eso, cuando ocurrió la inundación, muchos titulares de las respectivas dependencias federales ordenaron abrir las compuertas de las presas, con los resultados que derivaron en el desastre del estado de Tabasco. El conveniente afirmar que Tabasco ocupa la primera reserva de líquido del país, el séptimo lugar a nivel mundial y es la principal potencia en la generación de energía en México. Los productores extranjeros de electricidad aportan el 22.5% de la oferta total de electricidad en la República Mexicana. El Estado como regulador del desarrollo. Los estados siempre han tenido un importante papel en las sociedades democráticas como los ejecutores del orden social. Por lo general, penalizar la conducta social con tiempo en la cárcel, multas y otros castigos es un intento de mantener una sociedad ordenada. En el pasado, el Estado tuvo un papel muy secundario en el desarrollo económico, que tendía a favorecer a un enfoque de laissez-faire.
Sin embargo, se determinó que el libre mercado no necesariamente crea una sociedad justa y que muchos males sociales como el desempleo, la carga de la salud y los conflictos civiles continúan sin cesar. Como resultado, los teóricos políticos y económicos radicalmente comenzaron a reevaluar el papel del Estado en el mercado, llegando finalmente a una posible solución de estos problemas. Las ideas sobre él estaban alineadas en un marcado contraste con la clásica teoría económica liberal. Aunque los liberales sociales están de acuerdo en que el capitalismo y los mercados son una manera efectiva de distribuir los bienes de la sociedad, a menudo se necesita cierta orientación por parte del gobierno. Por lo tanto, con el fin de distribuir la prevalencia de males sociales, el gobierno debe tomar un papel más activo en la redistribución de recursos a los grupos desfavorecidos y proporcionar protección a los más vulnerables. A medida que la idea del Estado social liberal comenzó a ganar fuerza en el mundo a principios del siglo XX, los gobiernos comenzaron a establecer programas de salud universal, el seguro de desempleo, asistencia social y una serie de otras medidas que pretende elevar el nivel de vida de las personas pobres. Sin embargo, las fuerzas del neoliberalismo que emergió en la década de 1970 para combatir el creciente poder del Estado social liberal. Prominentes teóricos neoliberales como Milton Friedman o Friedrich Hayek sostienen que los gobiernos eran inherentemente ineficientes en la redistribución de recursos en la sociedad y que esas actividades era mejor dejarlas al sector privado, es decir, las corporaciones. Sostuvieron además que los gobiernos deben regular las actividades, que el mercado libre puede actuar por su cuenta y la privatización de empresas estatales como la sanidad, los servicios públicos, etc. Políticos como Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido empujaron la agenda del neoliberalismo y de forma masiva la desregularización de actividades económicas, los sindicatos atacados y revertir la provisión del bienestar. Sin embargo, es bastante claro que la economía neoliberal es perjudicial para la sociedad y el medio ambiente. Desregulación masiva de la economía da a las empresas demasiado poder para hacer movimientos arriesgados para la ganancia a corto plazo. Prueba de ello puede verse en las repercusiones de la crisis financiera mundial en la década de 2000. Las instituciones financieras comenzaron a otorgar préstamos riesgosos a los posibles compradores de casas que no eran financieramente estables. A pesar de estos préstamos, generan ganancias a corto plazo. Cuando las instituciones financieras se dieron cuenta de que no había medios para esos préstamos sean pagados, el director financiero mundial comenzó a quebrar. Por lo tanto, cuando a las corporaciones se les da demasiado poder a través del libre mercado, a que creen sus propias reglas, a menudo pueden crear a largo plazo consecuencias sociales. Por otra parte, la economía neoliberal no es efectiva para proteger el medio ambiente. Con las corporaciones a su cargo, su única motivación es el lucro. Como resultado, se sobreexplotan de los recursos y emiten grandes cantidades de contaminación por sus beneficios a corto plazo. Teniendo en cuenta todas las consecuencias negativas asociadas con el neoliberalismo, la implementación del desarrollo sostenible debe permitir a los estados ejercer más poder sobre la regulación. Mercados todavía necesitan que se les permita seguir su recurso, pero el Estado tiene que adoptar un papel más activo en la prevención de conductas perjudiciales y estimular el buen comportamiento. Por ejemplo, un Estado puede aplicar un impuesto sobre la contaminación para alentar a las empresas a adoptar tecnologías más sostenibles, ya que la reducción de la contaminación equivaldría a menos impuestos para las corporaciones. Sin embargo, un Estado también puede fomentar el buen comportamiento a través de incentivos financieros o subsidios. Un ejemplo de esto sería que el gobierno, parcialmente y de forma financiera, reembolse a los propietarios de viviendas para la compra de más aparatos que ahorran energía. Al final, modelos económicos neoliberales tienen deficiencias.
Agentes que inician la inseguridad política. Los partidos políticos generalmente son los primeros en crear climas de inestabilidad cuando comienzan sus luchas de poder. El interés de estos grupos siempre radica. En muchos casos comienzan un sabotaje constante en el que se manipula a la población para crear climas de tensión y presión hacia el gobierno, obligando a que estos cedan o distribuyan el poder. Cuando los juegos políticos no funcionan, se manifiesta en algunos casos la autoridad del Estado de forma represiva. Este factor es uno de los más determinantes para encender un clima de incertidumbre en la población. Es posible que la inseguridad política no se genera en la población solo por factores internos. En muchos casos se producen por la proximidad a zonas en guerras o a países con regímenes dictatoriales. Solo 8% de los trabajadores del mundo viven en países donde hay un buen nivel de seguridad económica, según un nuevo estudio de la Oficina Internacional del Trabajo, titulado Seguridad económica para un mundo mejor, con datos de 90 naciones donde vive 85% de la población mundial. La idea de que una inseguridad económica generalizada amenaza el respaldo político a las reformas en curso orientadas al mercado ha pasado a ser una de las más escuchadas en los debates actuales sobre los asuntos latinoamericanos. La inseguridad económica viene también del interior. El bajo poder adquisitivo del dinero, la pobreza extrema de una buena parte de sus habitantes, la desigualdad en el ingreso medio de la gente y el desempleo creciente. La inseguridad alimentaria es una situación en la que las personas carecen de acceso seguro a una cantidad de alimentos suficientes para su desarrollo y para poder llevar una vida activa y sana. Los motivos por los cuales existe la inseguridad alimentaria son múltiples: la falta de disponibilidad de alimentos, la carencia de poder adquisitivo, la mala distribución de los alimentos y el uso inadecuado de los mismos, entre muchos otros. Tabasco es uno de los estados del país con alto índice de violencia. Gerardo Priego Tapia señaló que la entidad está hoy en el primer lugar en denuncias por robo con violencia a transeúntes en el país. 84.5 de cada 100.000 habitantes es víctima de este delito. Tabasco es uno de los estados del país con alto índice de violencia de todo tipo, según los datos obtenidos por Gerardo Priego, presidente de la Fundación Impulsa tu Desarrollo Fundación, de los cuales informó hace alrededor de una semana en el marco de la Caravana al Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Gerardo Priego, durante su participación en una conferencia de prensa para ilustrar el grado de violencia que se vive en la entidad, ofreció varias cifras. Según el Instituto Nacional de las Mujeres, informó primero, días antes del paso de la caravana que encabeza el poeta Javier Silicia por Villahermosa el sábado pasado, 5 de cada 10 mujeres son violentadas en el país, pero en Tabasco 7 de cada 10 son víctimas de la violencia psicológica, física, sexual o económica. Ese patrón que hay en nuestra casa hizo notar, hace crecer a nuestros hijos en un contexto de violencia que luego los hace más propensos a ella. Tabasco prosiguió está hoy en el primer lugar en denuncias por robos con violencia a transeúntes en el país. 84.5 de cada 100.000 habitantes es víctima de este delito. Está mucho más arriba de la media nacional, según datos del Sistema de Seguridad Pública. Las cifras que proporciona el gobierno del estado, afirmó, no son creíbles porque afirma que esta cifra está a la baja. Tenemos el tercer lugar en el país de robo con violencia con datos de la Procuraduría General de la República, pero además ocupamos el 10º en extorsión, sin estar adentro de los 20 estados con mayor violencia según datos oficiales. También estamos, aseguró Gerardo Priego, en cuarto lugar a nivel nacional en secuestro, según el Instituto Ciudadano para Estudios de la Inseguridad, ICEI. En términos de población, Tabasco explicó, ocupamos el número 20, pero en el delito de secuestro desafortunadamente nos encontramos en los primeros lugares. Tema 5.4. La distribución de la riqueza. La desigualdad del ingreso en un país se explica tanto por factores económicos como políticos y sociales. Sin embargo, el deterioro y agravamiento de la concentración de la riqueza se explica mayormente por la naturaleza y el actuar de sus gobiernos. La gráfica que se muestra explica a quién le pertenece la riqueza de México, a políticos, población y deuda externa. La siguiente imagen muestra la falta de transparencia, abuso de poder, otorgamiento de privilegios y sobre todo obstáculos a una competencia más libre y más justa. Son razones que perpetúan y agravan la inequidad en la distribución de la riqueza en nuestra nación. Tan solo en México es uno de los países con más desigualdad social en América Latina. Solo el 10% de las familias acumula 2/3 partes de la riqueza nacional y el 1% de esas familias cuentan con más de 1/3 de la riqueza mexicana, de acuerdo con el informe de Panorama Social de América Latina 2016. Según los datos recabados por la CEPAL, las mujeres mexicanas son las que más utilizan de su tiempo para actividades de las que no reciben remuneración económica y por trabajo no remunerado se refieren a cuidados y quehacer doméstica, mientras que a los hombres solo ocupan el 11.6% de su tiempo. La distribución de la riqueza en nuestro estado es el que determina la política económica que se debe seguir por empresas, por trabajadores y por gastos públicos. La siguiente imagen muestra cómo se agoniza la desigualdad económica por empresas millonarias y empleados pobres. La siguiente imagen explica la medición de pobreza tan solo en el 2014 en nuestro estado. Las carencias sociales fueron de 37.5%, ingresos de 2.3%, población no pobre no vulnerable 10.6%, población en situación de pobreza 49.6%. La siguiente imagen explica el crecimiento económico, empleos formales generados acumulados, productividad de 240 a 208 tan solo en el 2017, pobreza laboral de 38.4% a 41.9%, Tabasco informalidad de 59.7% a 60.4%, deuda pública de 0.8% a 0.8%, desigualdad laboral de 0.394 a 0.394%,
404. Ocupación del gobierno de 8.6% a 8.4% tan solo en el 2017. Procesos ecoeficientes. ¿Qué es la ecoeficiencia? Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo de forma que se reduzca progresivamente el impacto ambiental y la utilización de recursos hasta un nivel compatible con la carga del planeta. Así, la ecoeficiencia se basa en un compromiso social, cuidado ambiental, rentabilidad económica y desarrollo sostenible. La ecoeficiencia consiste en producir más con menos recursos y menos contaminación. Pero, ¿qué podemos hacer para conseguir ser ecoeficientes? Ecoeficiencia es economía y eficiencia. En el ámbito empresarial y laboral se trata de producir más, pero contaminando menos, tomando en cuenta el ahorro de energía eléctrica, el ahorro de papel y otros materiales y el ahorro del agua. ¿Sabías que un solo empleado público puede usar más de 2.362 hojas de papel al año? Eso equivale a la tala de 30 árboles adultos. Por eso, usemos el papel por ambas caras imprimiendo únicamente documentos finales. En cuanto a la energía, el 80% del consumo energético mundial proviene de combustibles fósiles. El 60% de energía eléctrica se adquiere de estos. En México, el 80% de energía eléctrica proviene también de combustibles fósiles. En horas pico se necesitan más generadores, por lo que contaminamos más. Así que se pretende separar el CO2 de los gases de combustión para confinarlos geológicamente. Es por esto que los procesos ecoeficientes consisten en uso de lámparas ahorradoras, implementar progresivamente dispositivos ahorradores de agua, implementar el uso de gas natural y uso de energías alternativas ecológicas. Una alternativa para nuestro país es implementar el uso del gas natural, porque diario se queman excesivas cantidades de petróleo para separar el gas del hidrocarburo. Así que utilizarlo sería mejor porque es 40% más ligero que el aire, no se acumula y se dispersa en forma natural en la atmósfera. El gas natural es un combustible fósil amigable con el medio ambiente, ya que su combustión es más limpia. Para contribuir a un mundo mejor, debemos reducir el uso de combustibles, ahorrar la energía eléctrica, llevar a cabo un consumo más responsable del agua y reciclar materiales para reducir el uso de materias primas. Llevando a cabo estos puntos, contribuimos a la mejora del medio ambiente usando de manera responsable los recursos naturales. Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una acción. Por lo tanto, un plan establece las intenciones y directrices de un proyecto. Desarrollo, por otra parte, refiere a acrecentar o dar incremento al desarrollo humano que está vinculado al progreso social, cultural o económico. Un plan de desarrollo, por lo tanto, es una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo social en una determinada región. El Plan de Desarrollo Nacional se elabora durante los primeros 6 meses de cada sexenio en México, siguiendo el mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución y el reglamento de la Ley de Planeación. Es el documento en el que se fijan los objetivos, estrategias y prioridades para el desarrollo integral y sustentable del país. El Plan Nacional establecerá los programas a desarrollar por el Gobierno federal. Durante su planeación, la Presidencia de la República realizó una consulta ciudadana. Un plan de desarrollo estatal es entonces un documento que sintetiza los anhelos y aspiraciones de la sociedad. Consigue una estrategia de desarrollo basada en un gobierno responsable y moderno, capaz de propiciar un ambiente de acuerdos y consenso, que conduzca el esfuerzo social para concretar acciones, programas y proyectos que impacten en la calidad de vida de los ciudadanos. El Plan de Desarrollo Municipal es una actividad de racionalidad administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad.
como lo son la educación, salud, asistencia social, vivienda, servicios públicos y mejoramiento de las comunidades rurales. Su principal propósito es orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio social y tiene como objetivo prever acciones y recursos para el desarrollo económico y social del municipio, movilizar los recursos económicos de la sociedad, programar las acciones del gobierno estableciendo orden de prioridad, entre otros. El Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018 presentado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sirvió como pauta para desarrollar los planes municipal y estatal de nuestro estado y nuestro municipio. Los primeros 6 puntos, que son los más importantes, son los expuestos a continuación. El primero es promover con las autoridades federales competentes el establecimiento de un programa integral para el manejo del agua, que controle las inundaciones, reduzca los estragos de la sequía, atienda las necesidades de suministro de la población en todo el estado y se aproveche para riego con fines productivos. El segundo punto habla sobre garantizar la convivencia social y la seguridad pública en la vida y el patrimonio de los tabaneños, combatiendo el delito y sobre todo previniéndolo mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso a más y mejores oportunidades de estudio. El tercer punto engloba la creación de empleos suficientes, remuneradores y permanentes en una gran alianza con el sector empresarial, así como con los trabajadores y sus organizaciones. El cuarto punto habla sobre la lucha por un desarrollo social justo que disminuye la desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplíe la disposición de bienes y servicios públicos a un mayor número de familias. El quinto punto habla sobre rescatar el campo tabaqueño con estrategias, programas y acciones que recuperen nuestra vocación productiva agroindustrial y agrícola. Y el sexto punto engloba el emprender una gran cruzada con los maestros y demás grupos involucrados para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación en todo el estado.